Daniel, ¿cuál es lo primero que se le viene a la cabeza, o más bien la reflexión que hace de entrada, pensando de aquí a 10 años como esa ciudad soñada? Pues, Yair, a mí, por supuesto que los primeros pensamientos que se le vienen a uno cuando uno se fija metas son cosas muy positivas de lo que queremos ser, hacia dónde queremos llevar a la ciudad. Pero es difícil desvincular ese pensamiento positivo de uno, digamos, más realista en el sentido de las deudas que tenemos hoy. Hoy tenemos muchísimas brechas que dan fundamento precisamente a esos deseos que hemos manifestado, que se han manifestado previamente aquí en la mesa, y que tenemos que tener la seguridad de que en esta década que viene es importante que los abordemos y que los cerremos. Los temas de educación, las deudas inmensas que tenemos en educación, en pobreza, en salud, en oportunidades. Creo que allí hay una tarea importante que debemos fijarnos para estos próximos 10 años y poder celebrar esos 500 precisamente con un triunfo sobre esas brechas que hoy tenemos. Esas deudas. Yo me quedo con usted justamente para empezar, digamos, pensar en no tanto en las deudas como están, sino en cómo superamos esas deudas, cómo estrechamos, o más bien empezamos a desaparecer esas brechas que hay en una ciudad que, infortunadamente, con mucho potencial, pero a la vez con mucha pobreza, con muchas adolescencias, en muchos términos: salud, educación, laboral, a todo nivel y a todo nivel. Daniel, vamos a concentrarnos primero en el tema del desarrollo personal, que creo que ahí es donde creo que está la base fundamental para la construcción de ciudad. Digamos, esa identidad propia por Cartagena. ¿Cuál es el diagnóstico que usted puede hacer frente a a esa construcción de identidad y desarrollo personal que los residentes de Cartagena necesitan, pensando en una mejor ciudad hacia 10 años? Pues, Jair, yo mencionaría básicamente que los principales retos de construcción de una ciudadanía comprometida, responsable, están en la generación de oportunidades. Es difícil pensar que podamos digamos, un reclamo hacia una persona. Hace un rato Paola mencionaba que veía muchas personas, por ejemplo, tirando basura en la calle. Y eso que interpretamos como una falta ciudadana, como falta de sentido de pertenencia, muchas veces es la respuesta precisamente a la falta de oportunidades. Es que si yo no veo que yo soy parte de un sistema y que yo me beneficio también en cierto sentido de ese sistema, como por ejemplo hablando particularmente, por ejemplo, el centro histórico de la ciudad como un elemento central en la dinámica del turismo de la ciudad. Si yo como cartagenero de alguna manera no veo que eso me beneficia de alguna manera y que yo me sienta orgulloso de ese patrimonio, pues no lo voy a cuidar. Es difícil que las personas se sientan comprometidas con algo que no los toca, que no los llega, que no lo sienten como propio. Entonces es quizás esos elementos que están allí de generación de oportunidades, que subyacen estos temas de compromiso ciudadano, son los que tenemos que solucionar primero y que son muy profundos. Y allí el compromiso es, por ejemplo, desde la Universidad Tecnológica de Bolívar nos hemos propuesto que nuestro esfuerzo estará orientado a formar ciudadanos líderes transformadores. Ese componente de ciudadanía tiene un componente muy importante y tiene un compromiso en términos de, por ejemplo, la eliminación de barreras de acceso a la educación superior, de educación de calidad y otros componentes que generan precisamente esas oportunidades para todos. Entonces, creo que para resumir ese logro dentro de 10 años de tener una ciudad más equitativa, incluyente, pasa por, como lo dije antes, solucionar esas brechas, fijándonos en lo fundamental. Ustedes que forman parte de ese tema lo han llevado, y es la distancia que hay entre la educación y la realidad, y pensando también en tratar de fortalecer las capacidades
de desarrollo que ofrece laboralmente la ciudad. Es decir, uno como individuo, cómo le ayuda a esa productividad de la ciudad a hacer ese motor de desarrollo, porque las empresas per se no es la que hace producir, sino es la mano de obra, es la gente. Y esa distancia que hay entre la academia y esa realidad, eso que está demandando hoy la productividad de una ciudad como esta, que no solo pasa por el tema turístico, sino también por el tema, y muy importante, industrial. Así es. Y aprovecho, Yair, para decirte que parte de lo que tú mencionas, de conectar, por ejemplo, la competitividad de la ciudad con un sistema educativo como el que mencionaba Galo hace un momento, que prepare personas capaces que logren llegar hacia otro elemento que mencionabas tú antes, y es ese potencial al cual queremos llegar también como sociedad y como ciudad. Pues allí hay elementos en los cuales ya venimos trabajando, y hay muchas instituciones que vienen trabajando muy seriamente por la educación en distintos niveles. Me voy a referir como a dos. El primero, en educación superior. Tenemos la buena noticia muy reciente, ayer salió ya en redes, de la acreditación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Felicitaciones. Por 6 años en acreditación de alta calidad, la tercera proceso de reacreditación. Eso le aporta, por ejemplo, en los índices de competitividad, tanto de ciudad como departamentales, la acreditación de instituciones es un componente fundamental. Entonces allí ese aporte nos ayuda a consolidar la posición de la ciudad como una ciudad competitiva, que tiene que desatrasarse, como hablábamos hace un rato, en muchas otras áreas, porque hay deficiencias en muchas otras áreas que tenemos que cubrir, digamos. Y quizás lo más importante, digamos, allí en educación superior tenemos retos muy grandes. Buscar que los muchachos puedan acceder a la educación superior es un gran reto. Ver la barrera esa que... Tremendo. Porque entre la escolaridad o el bachillerato hacia los que pasan a nivel, por ejemplo, de pregrado es... Pasan la mitad. Sí, o sea, tenemos muy bajito. Tenemos más o menos uno de... Los que empiezan con los que terminan también hay un grado. Es otra mitad. Entonces terminan solamente una cuarta parte de los que deberían terminar. La mitad se quedan al pasar a la universidad y la otra mitad se quedan en el camino universitario. Entonces allí tenemos retos tremendos, pero bueno, ahí los vamos enfrentando como sociedad. Hay algunos mecanismos que se han ido explorando y que se han implementado, otros que se han desmontado, que eran buenos, pero bueno, hay quizás las instituciones vamos trabajando muy de la mano para explorar esas posibilidades. El otro tema tiene que ver con educación básica y media y educación inicial. Allí tenemos sin duda como sociedad una deuda tremenda. Si hay una brecha grande, esa es una de las que primero tenemos que cerrar. Esa educación entre los 0 y 5 años súper fundamental, que hay mucho por lo cual trabajar ahí. Moisés Basser mantiene una cosa muy interesante en su libro de la educación en Colombia, y es que él dice que nosotros no deberíamos llamar educación superior a la educación universitaria, que la educación superior debía ser esa, la de los 0 a 5 años, que ahí es donde se forman las principales capacidades de los niños. Entonces tenemos una deuda tremenda allí, y sobre todo si miramos en términos de tipos de institución, hay que hacer un esfuerzo tremendo por lograr que las instituciones de educación públicas logren transformarse y superar ese letargo en el que están y esas dificultades con las que cuentan hoy. Tenemos que ayudarlas como sociedad a salir adelante. Y ya sabemos, por la misma evidencia nos lo muestra, no es un tema de que sean universidades o instituciones de educación públicas o privadas, porque en educación superior, si algo se ve, es eso. No hay diferencia en términos de calidad. Cuando comparamos universidades públicas y privadas, el criterio que prima allí es la acreditación de alta calidad. Okay. Pero en acreditadas de alta calidad hay tan buenas públicas como privadas. Si extrapoláramos eso a nuestro sistema de educación básica y media, deberíamos tener también la posibilidad de observar instituciones de educación pública muy buenas, como hay algunas, pero debería ser mucho mayor ese componente, digamos, de alta calidad en las educaciones. Sí, esa comparación entre la educación media pública y privada es muy distante. Por supuesto, como lo acabas de anotar, hay excepciones, digamos, ahí, pero es muy mínima esas excepciones, y eso debería ser la regla porque, digamos, esa educación que ofrece el Estado a través de las instituciones públicas debería brindar también esas posibilidades a la gente que, sobre todo, que viene de poblaciones o de comunidades vulnerables, para que
tengamos, digamos, en esa competencia profesional en la que luego se empiezan, digamos, a participar, tengan las mismas, digamos, capacidades para competir. Yair, y si hablamos de oportunidades, esa es una tremenda que tenemos que abrir para las personas, porque no podemos generar oportunidades cuando estamos dando educación tan diferenciada para niños de colegios públicos y colegios privados. Eso no debe ser. No debería ser. Entonces, allí hay un reto muy interesante. Cartagena, ¿cómo vamos? Tiene los datos muy bien planteados de qué tanto porcentaje de colegios tenemos en los niveles más altos de rendimiento. Entonces, digamos que esos elementos son claves para tener en cuenta en esto que viene, en estos 10 años. Así. ¿Cómo el cemento, por llamarle de alguna forma, ese trabajo de infraestructura que necesita y que tiene la ciudad para ayudar a que la gente se apropie de la misma y tenga un sentido de ciudad? Cartagena tiene hoy mapeados, digamos, una serie de proyectos que son claves para la ciudad. Ese ejercicio se ha liderado por parte de Juan Camilo Oliveros, desde el Consejo Gremial, y nos han vinculado a muchas instituciones que hemos aportado, digamos, en la construcción de un documento que se pondrá también a disposición de los próximos candidatos, de los candidatos a las próximas elecciones, para que tengan como derrotero de ese, digamos, como banco de proyectos donde podrían elegir de una serie de esas cosas claves. De esas necesidades prioritarias que tiene la ciudad, ese diagnóstico prioritario que necesita que la dirigencia trabaje. Claro, y cada cual le puede dar el énfasis que quiera, pero lo importante es que allí están concentradas en gran medida las necesidades de la ciudad. Temas como el aeropuerto, temas que algunos que se han ido avanzando, por ejemplo, el tema del canal del dique, que ya tenemos un proceso constructivo, digamos, alrededor de esto. Rafael Núñez, el de Bayunca, el nuevo, etcétera. También ahí contempla el tema de la Ciénaga de la Virgen. Por ejemplo, y eso de lo que mencionaba hace un momento Rigoberto, por ejemplo, la conexión de los cuerpos de agua. Hemos impulsado desde la UTB también, y en algún momento en las conversaciones con la alcaldía y con distintas entidades, para impulsar el proyecto de canales y lagos de la ciudad. Esa es una apuesta tremenda que tenemos y una deuda. Esa, de alguna manera, también es una brecha que tenemos que cerrar. Transporte multimodal. Así es. Sí, está aquí de hecho, al interior. La UTB está, creo que lo han conocido, tenemos ya construida una embarcación impulsada por energía eléctrica, por energía solar, que está desarrollándose con apoyo de Ecopetrol, y que es una apuesta a poner en funcionamiento un proyecto piloto demostrativo de lo que sería el transporte acuático sostenible en Cartagena, que es un elemento deseado por todos. Entonces, digamos que estos elementos de infraestructura se convierten en un pilar fundamental también para el desarrollo de la ciudad. También está lleno de brechas que debemos empezar a cerrar, y quizás un mensaje aquí que también derivo de otro trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con los proyectos Cómo Vamos a nivel regional y con la Universidad del Norte y con otros, con la Fundación Trazo, que es el proyecto, digamos, un esfuerzo que se ha denominado Casa Grande Caribe. En Casa Grande Caribe tomamos distintos temas, precisamente que hoy cuentan con una brecha, todos alineados a la formación de capital humano: educación, salud, alimentación, agua potable. Y hay un mensaje que se desprende de esto que es poderoso, y es: para lograr el cierre de brechas en muchos de estos temas, el problema no es plata. Bueno, porque eso es lo que yo, antes de contestar, yo le iba a decir, porque al final normalmente el problema siempre es de recursos, el tema es de plata. Entonces me sorprende la respuesta. Claro, ¿Y cuál es? Fíjate que no, digamos, el principal meollo de en gran medida es un tema, como lo habían mencionado hace un rato, el tema político, es un tema institucional, es un tema de decidir efectivamente y de lograr política. Sí, y de lograr que se implementen muchos de estos planes. Cuando uno va a ver en el plan de desarrollo está Canales y Lagos, por ejemplo, no se hizo mucho, creo. Entonces y no está, digamos, tácitamente. Claro, entonces las prioridades y la gestión, pues a veces tienen limitaciones, enfrentan problemas, y es comprensible, pero entonces quizás uno de los primeros elementos a resaltar es ese: no es necesario, digamos, hay recursos para cerrar muchas de las brechas a las que hoy enfrentamos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad para lograr enfrentar esos problemas y que efectivamente logremos cerrar las brechas. Hay propuestas que se han llevado, por ejemplo, recuerdo en una ocasión pasada una propuesta de plan de educación, de plan decenal de educación, plan maestro, y bueno, en vez de unirnos nos desarticuló, ¿no? Sí. O sea, ese es...
Daniel, volviendo al tema de la formalización, la universidad para la que usted trabaja desde hace algunos años, y lo digo con conocimiento a causa, porque formé parte incluso como estudiante de la universidad, de esa universidad. No me gradué allí, me gradué en otra universidad, pero conozco bien, y también tenía un eslogan, no sé si todavía exista, es de la U a la E, es decir, de la universidad a la empresa, pensando en que esos egresados salieran justamente ya listos para aportarle a la competitividad y a la productividad de la ciudad. Pero existe un problema generalizado, ya hablábamos del porcentaje, más del 60%, específicamente el 63% de la población que está en las encuestas del DANE, que habla del desempleo, son trabajos informales. ¿Cómo superar, digamos, esa dificultad, que es lo que hace que la ciudad sea así un poco también desordenada? Hablando de lo que uno ve, cruza por el mercado, ahí lo ves. Así es. Pues, Jair, hay un componente del que mencionas que la universidad todavía tiene y ha venido fortaleciendo. Por ejemplo, todos los programas académicos de la Universidad Tecnológica tienen prácticas profesionales. Esa es una ventana muy importante para conectar a los estudiantes con las empresas, y en esas prácticas profesionales una gran proporción de los estudiantes se quedan trabajando en las empresas en las que estamos. Entonces es una relación muy cercana la que tiene la universidad con el sector empresarial para generar ese tránsito desde la universidad a las empresas. Tenemos otros espacios como el Comité Universidad Empresa Estado, tenemos otras estrategias que nos ayudan en términos de investigación, de extensión, que nos acercan mucho a las empresas y que ayudan a aportar en esa formalización de las personas que salen, de los profesionales que salen de la universidad. Las tasas de formalización laboral de la universidad son más altas que a nivel regional, que a nivel del país y que a nivel de las universidades acreditadas. Entonces estamos muy bien posicionados, digamos, en ese tránsito de nuestros estudiantes y egresados hacia la formalización. Y eso es muy importante reconocer algo, y es que la ciudad no puede perder más tiempo en generar mayores oportunidades para las personas, porque eso tiene implicaciones en el futuro que van a ser tremendamente importantes si no tomamos buenas decisiones ahora. Las personas que en este momento están transitando hacia el mercado laboral, los jóvenes que están saliendo muchos de colegio y que deciden no pasar a universidad o no tienen la posibilidad de hacerlo, los estudiantes que salen de las universidades hoy, si no logramos que se enganchen en un sistema formal, productivo, ya sea por cuenta propia o dentro de las empresas existentes, lo que vamos a tener en un futuro va a ser una población que llegó a su etapa de vejez, de retiro, y no tiene, por ejemplo, ahorros. La pensión. No tiene su pensión. Entonces, una mala vejez. Claro, entonces vamos a tener el peor de los mundos. Y es que, como además estamos viviendo una transición demográfica donde cada vez nuestra población se envejece más, vamos a tener. Claro, se va a invertir, y lo que vamos a tener es una alta dependencia de personas que van a estar. Y no hay reforma pensional que aguante. Exacto. Entonces es una oportunidad histórica. Eso se le conoce en demografía como el bono demográfico. Y allí es donde tenemos que esforzarnos entonces por lograr que todo este grupo poblacional tan alto que tenemos hoy de personas entre los 15 y 21 años logren engancharse laboralmente en forma muy particular. Ese grupo que han denominado ninis, que ni estudian ni trabajan, es digamos una población que debe ser sujeta de programas muy focalizados para fomentar el empleo formal y la innovación, el emprendimiento, reconociendo que hay también algún elemento importante, y es que la estructura empresarial de la ciudad tiene un altísimo componente de empresas pequeñas y medianas, sobre todo pequeñas, y allí necesitamos que efectivamente esas empresas sean generadoras de valor agregado, porque de alguna manera, si nos quedamos solamente ofreciendo servicios muy básicos en estos niveles empresariales, pues tampoco va a ser posible generar la suficiente cantidad de empleo que necesitamos en la ciudad para incorporar a todo este grupo de jóvenes.